Sí, amigos, estamos en Alternativa Natural en su fase interactiva. Recuerden que estamos a través de todos los medios disponibles a nuestro alcance, que son televisión, canal 8 de TIVA, canal 64 de cable, canal 26 de Claro, y a través de la internet en el mundo entero nos pueden estar viendo en este momento, y estamos recibiendo mensajes de todas estas partes que nos halaga muchísimo el saber que nos están viendo fuera de Puerto Rico. Como te decía, antes de ir a la pausa, el problema este problema de la contaminación ambiental está muy serio, porque fíjate que la cantidad de comida que la gente come obliga a que la industria pues se preocupe por proveer unas cantidades enormes de carne de animales que se crían para consumo humano. Además de eso, hay una gran cantidad también de elementos de desecho que se están eliminando y que están yendo a las fuentes, a los abastos de agua. Pero adicional a todo eso, fíjate que tenemos que ver que las heces fecales de los animales y las heces fecales de la gente pues contribuyen a la contaminación ambiental y al deterioro del planeta Tierra. Estamos viendo unos cambios climáticos extraordinarios y extrañísimos que se le achacan al niño y a la niña, cuando son los niños y las niñas los menos que contaminan el ambiente, ¿verdad? Claro, claro. Pero este supuesto niño y esta supuesta niña que responde a los cambios climáticos que se están dando precisamente por la contaminación ambiental y por el efecto invernadero que se produce en la atmósfera. Me gustaría que repasara, porque lo mencionamos en el segmento anterior, el estudio que se hizo del efecto del cambio climático en los animales. Eso fue, no sé. No, y en la naturaleza, fue un informe, es un informe que recibió del gobierno federal, de la FAO, que los amigos lo pueden, lo pueden accesar, sí, lo pueden accesar en internet, y pueden buscar inclusive bajo el Día de la Tierra, pueden buscar bajo contaminación ambiental, pueden buscar bajo impacto global de la contaminación. Bajo todo eso título pueden encontrar la gran cantidad de elementos que se están dando y que dañan nuestro ambiente y que están creando cambios climáticos serios, por ejemplo. Y yo no sé, y en esto ustedes se pueden fijar en los periódicos y van a ver que mientras hay sequía en Puerto Rico puede haber inundaciones en Sudamérica. Mientras hay terremotos en Sudamérica y terremotos en Japón, pueden estar habiendo unas terribles sequías en otros lugares como en África, y se producen lluvias en sectores donde no se esperaba. O sea que todas las cosechas también están atrasadas. Nos dicen, por ejemplo, los suplidores nuestros de plantas naturales, me dicen, estamos con problemas porque como se han atrasado las cosechas, así también los embarques se han atrasado, y tenemos problemas para conseguir que nos llegue la materia prima de las plantas y que se utilizan para los remedios naturales. Claro. Entonces, todo eso cambia la estructura ambiental, cambia el natural, lo que podemos decir, el natural funcionamiento de la agricultura, porque las cosechas se atrasan. Por ejemplo, este año en Puerto Rico todavía tenemos ñame y todavía tenemos gandules, mientras que en la Navidad, en el periodo navideño, casi no se consiguieron gandules ni como que está cambiando ese calendario. Porque como que estamos atrasados. Sí. Se están atrasando. Eso es un dato que muestra que entonces no hemos respetado los ciclos de alguna manera, se han afectado esos ciclos. Y entonces los agricultores se ven en la disyuntiva de si sembrar antes para cosechar antes, sí, de manera que puedan tener los frutos para las épocas que se esperan que se tengan, porque el ambiente ha fallado en todo esto y las cosechas pues se han visto retrasadas. Así que
todo eso es consecuencia de esos cambios ambientales terribles. ¿Qué tenías ahí? Me gustaría mencionar y aclarar porque es que a veces, doctor, se minimiza este tipo de discurso en pro del ambiente, alegando fanatismo de que no queremos que haya progreso, de que no se quiere que haya progreso tecnológico y ese tipo de cosas. Y la respuesta es que el Señor, el Creador, nos dio los recursos para que se utilizaran. O sea, nosotros tenemos el mandato de cultivar la tierra. Eso no es opcional. O sea, no es que vamos a abstenernos de sojuzgar la tierra, porque es un mandato, el mandato cultural que aparece en las Escrituras, es que efectivamente labremos la tierra. De modo que el Señor no se complace en que diga, no, para que no se gasten los recursos, no los voy a utilizar. No, ese no es el propósito. El propósito es que los utilicemos y los podemos utilizar para consumo humano, los podemos utilizar para la tecnología, podemos tener teléfonos, nos conviene, mire, usamos teléfonos, ustedes se comunican con nosotros por medio de teléfono. Tenemos internet. Es importante, internet, todo esto es importante y es bueno y es una bendición. Lo que estamos hablando es que se haga de una manera teniendo en mente el concepto de que tenemos que respetar la mayordomía, hacer buen uso de los recursos. No se está pidiendo que no tomemos agua, no se está pidiendo que no consumamos agua. Yo recuerdo que cuando hubo la sequía en Lago Carraízo, lo mencionamos en un panel en este programa, que el gobierno como que lo que invitaba a la gente es a que no, al extremo de que no utilizar el agua. No, mira, pero si es que la planificación es para que se use el agua. Uno de los recursos vitales. Uno de los recursos vitales. Pero es contextualizarlo. El consumo de carne es un ejemplo. O sea, ¿por qué de 100 años, o menos de 100 años para acá, se ha disparado este consumo desmedido? Bueno, fíjate que eso coincide con el deterioro del planeta. O sea, una cosa coincide con la otra. Antes de eso, los acuíferos estaban saludables y estaban, al contrario, estaban aumentando los acuíferos sobre la tierra. De esa época para acá, los acuíferos se han ido secando. Los acuíferos más importantes han perdido una cantidad enorme de agua, además de la sedimentación, que los afecta enormemente. Y eso, la sedimentación ocurre cuando pasa mucho tiempo sin llover y de momento llueve mucho. Entonces la tierra suelta, se erosiona y va y llega a los embalses. Y eso pues hace que los acuíferos pues se reduzcan también en tamaño. En el mundo entero se está sufriendo esta diferencia y aunque de momento hay unas inundaciones, después de las inundaciones viene la sequía y la sequía después de las inundaciones son de peores consecuencias que si no hubiera pasado solamente la sequía, porque el hecho de que haya demasiado agua en un momento determinado cayendo del cielo, ¿verdad? Lluvia, y de momento viene después de eso la sequía, lo que hace es que la tierra se enjuta más, se agrieta, se envejece, la corteza terrestre, y los acuíferos se hunden cada vez más y son más difíciles de conseguir los recursos de agua. Sí. Por lo tanto, estamos ante una seria crisis que enfrenta el planeta y hay gente preocupada por eso. Pero para mí, que no tienen las iniciativas muy, muy claras en su mente de lo que hay que hacer y en el momento que hay que hacerlo, porque debía haber ya debía haber legislación de parte de los legisladores que entienden esto para reducir la cantidad de animales y de granjas que existen en nuestro territorio. Reducirla para que así también la gente reduzca la cantidad de carne que consumen. No, doctor, eso es difícil porque entonces le van a decir que hacen falta empleos y mientras más granjas... Lo que pasa es que podemos sustituirlos por la agricultura. Fíjate que antes de la ganadería, en los Estados Unidos era un país de agricultura. Y entonces el Departamento de Agricultura empezó a incentivar la ganadería. Y entonces con las incentivaciones de la ganadería, empezaron los ganaderos a cambiar la agricultura por la ganadería porque veían en eso más provecho. Y fíjate que aquí en Puerto Rico pasó igual, como parte de los Estados Unidos. Nosotros aquí vimos que
los agricultores se convirtieron en ganaderos Mm. y todavía se llaman agricultores, que es lo más triste Sí, sí. de todo esto, ¿verdad? Y que inclusive se extendió, el vocablo agricultura se ha extendido en su abarcante significado para incluir la la ganadería, ganadería, ¿ves? correcto. Cosa que no existía antes. Claro. Que Doctor, la agricultura era el cuidado y cultivo de la tierra. Ahora la agricultura incluye a la ganadería. lo que pasa es que se ¿Ves? comprometen los recursos de la tierra. Sobre esto de comer carne, ustedes pueden acceder a estudios que se han hecho y estadísticas que establecen cuánta tierra se compromete para criar ganado y alimentarlo. Por ejemplo, el número de cuerdas que tendría que utilizar para alimentar un ganado para que produzca, digamos, 1 libra de carne. O sea, esos estudios existen. Sí, Ustedes esos pueden estudios accederlos, están. y en ese sentido, pues, resulta cuando menos ineficiente, o sea, totalmente ineficiente dedicar ineficiente. tantos recursos de la tierra para La cantidad crear de unos agua, vegetales La y cantidad de agua que recursos se necesita para alimentar al ganado. para alimentar un ganado es todo mayor ajá, que la que que se necesita directamente. para regar los frutos de la tierra en esa misma cantidad de cuerdas de terreno. Y entonces los estudios O sea, dicen que para 1 libra proporcional. de carne se necesitan enormes cantidades de esos recursos de alimentación. Por lo tanto, esto amerita que se tomen medidas drásticas con respecto a esas actividades y los ganaderos tienen que volverse agricultores nuevamente, tienen que volver a la tierra, a los frutos de la tierra, para poder entonces frenar de alguna manera que el país se nos acabe de venir abajo ecológicamente. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más de Alternativa Natural en su fase interactiva.